Iglesia, ¿cómo estamos? Una vez más, quiero orar con ustedes para que el Espíritu Santo pueda traer vida a esa palabra que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, oh Dios, por derramar tu presencia entre nosotros. Gracias por aquellos que son fieles, esforzados, por aquellos a quienes tú llamaste a la comunión. Gracias por aquellos, Señor, que en este momento saben dónde ponen su confianza. Gracias en el nombre de Jesús por todos los que están oyendo por la primera vez. Nuestra oración, oh Dios amado, es que tú puedas ministrar los corazones y mentes y tú puedas quitar toda venda que pueda estar impidiendo ver tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía, pero que sí será productiva para aquellos que la reciben de corazón. Te pedimos esto, Padre amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Oh, gracias, papá. A ti sea la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bueno poder estar otra vez conectados. Gracias por todos los que estuvieron en esta mañana también conectados. Estuvimos hablando qué es lo más poderoso que podemos hacer nosotros. Sí, estamos creyendo por un mover histórico del Señor en todo el planeta Tierra. Sí, nunca antes la humanidad enfrentó algo así. No solamente en el tema sanitario, porque en realidad esto está envuelto en muchas otras cosas más. Muchísima gente perdiendo sus trabajos, teniendo estrés en sus casas, en sus lugares de trabajo, la gente andando con mascarillas, los niños, un montón de cosas, intereses de poderes y muchas cosas que pintan aparentemente un panorama desolador y difícil. Pero ¿sabes qué? Creo en esta palabra que alguien dijo: es imposible creer que Dios no esté haciendo algo grande ahora. Es imposible creer que nuestro Dios no esté haciendo algo grandioso. Sí, si nosotros observamos la palabra de Dios y vemos cómo es que Dios opera siempre, vamos a ver que hay un patrón glorioso del obrar de Dios. Siempre que ha habido grandes desafíos entre el pueblo de Dios y la relación con Dios, Dios siempre salió a su favor. Y lo vemos también en la historia de la iglesia. Dios va a hacer algo grande y necesitamos estar preparados para cuando venga a esa manifestación gloriosa del auxilio divino. Y Dios va a estar dando oportunidades. Si no las está dando ya, éxito es estar listo cuando la oportunidad llega. ¿Y qué hacemos para estar listos? Hay que desarrollar esos hábitos de vida, amén, que nos capacitan a tener un carácter apropiado, apropiado y estar listo cuando la oportunidad venga, amén. Sí, así que si no pudiste escuchar lo de la mañana, te animo a que tú puedas conectar, pero yo quiero entrar de ya al tema de esta noche. 4 verdades o 4 creencias erradas que nos alejan de nuestra relación con Dios. 4 creencias erradas que nos alejan de nuestra comunión con Dios. Amén. Si voy a tratar de compartir no más de 15 a 20 minutos. Si puedes tener tu reloj al alcance, no te preocupes. Puedes tú estar listo, así que necesito toda tu atención por unos minutos nada más. Tú puedes compartir el mensaje, dar una reacción. Es importante las reacciones que tú puedes darle al mensaje y también ir compartiendo lo que vas escuchando en esta hora. Así que mientras dan compartir, mientras dan su reacción, amén, los espero unos segundos porque es importantísimo que podamos compartir la palabra. Otra cosa importante que hemos observado, quizás tú en este momento no te distraes por compartir, pero cuando termina esta enseñanza y también las alabanzas, puedes mañana o pasado elegir 3, 4, 5 u 8 personas a las cuales tú les vas a hacer llegar este mensaje, porque este mensaje está dirigido especialmente a aquellos que aún no tienen la experiencia de tener una relación personal con Jesús. Amén. Bien, qué delicioso café. Gracias a Dios. 4 creencias erradas que nos alejan de nuestra relación con Dios. Número 1. La primera creencia es esta: soy una persona muy mala y Dios nunca me escucharía. Soy una persona tan mala que Dios nunca me escucharía. Es increíble que 2000 años después de que nuestro Señor Jesucristo
haya sido enviado por nosotros a morir en nuestro lugar, es increíble que haya muchísima gente que aún no conoce el Evangelio. Tenemos todavía que anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El enemigo, que es nuestro archienemigo, siempre se encarga de ir contra la verdad. Pero una vez que la verdad es predicada y anunciada, lo que él hace es llevarlo a un extremo o ponerle algo de mentira. Y la verdad es que la verdad no puede tener nada de mentira porque inmediatamente es distorsionada. Es como un vaso de leche. Tú no puedes permitir que en un vaso de leche pueda entrar el mínimo de un elemento extraño, de repente una pequeña pata de hormiga o mucho menos una mosca. Eso haría que tu leche se eche a perder. Así es la verdad. La verdad, para que sea limpia, transparente, consistente y sea realmente la verdad, tiene que ser completamente limpia. Amén. Entonces, una creencia errada por la cual mucha gente no se acerca a Dios es porque ellos piensan, pero yo soy una persona mala. Sí, la tradición nos hace creer que Dios solamente se acerca a la gente buena. Pero si es una persona mala, entonces tú no te puedes acercar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no pudimos congregar años? Yo me acuerdo, conocí al Señor a los 19 años de edad. Me acerqué a una iglesia, pero me acerqué a una iglesia porque era el único lugar de escapatoria, pues una pandilla me quería dar de golpes. Sí, me tenían amenazado y me escondí en un templo que estaba en la esquina de mi casa. Jamás hubiera entrado porque mi mentalidad, mi pensamiento era, yo no estoy listo para una iglesia. Y la iglesia no estaba lista para mí. Así que yo me acerqué allí para salvar mi vida. Gracias a Dios, ahí me encontré con una verdad muy diferente. Amén. Y este pensamiento no tiene asidero. Si no, miremos el ejemplo del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo manifiesta algo extraordinariamente diferente. Dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, aquí que soy el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia, ¿sí?, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos. Pablo es uno de los hombres más respetados, amén, el apóstol, digamos, más con mayor prestigio hoy en día, porque escribió más del 70%, 75% de las escrituras en el Nuevo Testamento. Pablo es un hombre de Dios realmente que marcó una gran huella en nuestra fe, con el legado que nos ha traído de las revelaciones en las epístolas. Pero Pablo dijo esto: yo soy el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo, el apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Si había alguien que tú y yo no hubiéramos escogido para que pueda recibir la salvación, pues ese era el apóstol Pablo. Gracias a Dios, no está en nuestra potestad decidir quién es digno de la salvación y quién no. Lo propio hubiera ocurrido de repente con nosotros. Añadamos un versículo más. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15 dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primer pecador. ¡Wow! Jesús no vino por los sanos. Jesús vino por los enfermos. Escuche muy bien esto. Jesús vino por aquellos que estaban enfermos. ¿Cuál es el problema? Es que hay muchos enfermos que dicen estar sanos. Cuando una persona que está enferma, está padeciendo una enfermedad terrible y no admite que está enfermo, nunca irá a un tratamiento, nunca irá a un médico. Lo peor que le puede pasar a esta persona es que no va a recibir el tratamiento adecuado. Hoy en día todo el mundo, toda la humanidad tiene un problema adquirido por ser descendencia de Adán, y es el pecado adámico. Todos los hombres sí tienen el pecado en su corazón y necesitan ser redimidos. Nadie puede alcanzar la salvación en mérito propio debido a su bondad o a creerse bueno. No es así. Todos nosotros necesitamos perdón y salvación.
Amén. Entonces, no, este pensamiento de que porque tú eres un pecador, porque tú eres una persona mala, no puedes invocar a Dios, no es así. Por cierto, lo que tú puedes hacer es todo aquel que invocare, dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquier persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo es todo. Todo lo que tienes que hacer es clamar a Dios. Donde tú que me estás escuchando en este momento, tú que has recibido esa información religiosa y tradicional, yo quiero decirte en esta hora que todos te incluye a ti. Todos te incluyen a ti. Tú puedes ser una de esas personas que puedes invocar el nombre del Señor y Dios ha prometido, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No, tu pecado no es tan grande que te pueda alejar de Dios. Tú puedes clamar a Dios con un corazón humilde. Si buscares de corazón al Señor, no importa cuán un día esté tu vida, cuán horrible haya sido tu pecado, el poder de la sangre tiene el poder de limpiar el peor de los pecados. Si tú humildemente te acercas al Señor de corazón, su sangre potente tiene el poder de declararte justo. Porque el sacrificio del Señor Jesús, su sangre derramada en la cruz, es más grande que cualquier pecado. Amén. El precio que fue pagado por redimirte es mucho más grande que el pecado mismo. Es la sangre santa de nuestro Señor que fue derramada por ti para rescatarte y perdonarte. Número 2. La segunda creencia que te puede separar de Dios es este pensamiento. Soy una persona muy buena, por eso Dios me va a bendecir. Soy una persona tan buena que por ello Dios me va a bendecir. Una de las cosas que tú tienes que entender es aprender a mirar las cosas desde el punto de vista bíblico. Y en ese sentido, las Escrituras, la Sagrada Biblia, tiene la verdad. Una de las cosas que tú vas a ver que mucha gente que tú consideras buena, le pasa cosas muchas veces terribles. Y es que porque Dios no mide las cosas como nosotros moralmente las medimos. Hay mucha gente que nosotros podríamos considerar buenas, pero son buenas en su propia justicia, son buenas en su propia bondad. Y lo que ocurre es que muchísima gente que se cree buena, entonces esa propia autojustificación hace que ellos no se acerquen a Dios. Ellos dicen, el evangelio es para los delincuentes. Háblale la palabra al drogo del barrio. Háblale de la Biblia, háblale de las Escrituras al ladrón pero a mí ¿qué me vas a hablar? Yo soy una buena persona. Esa actitud arrogante hace que la gente que se cree muy buena y moralista muchas veces sean los más crueles en juzgar a otros. Mucha de esta gente que hoy día están en el delito, en una vida impía y alejada de Dios, simplemente están repitiendo un círculo vicioso de maldad y de pecado de sus padres, de ofensa, de rencor y condenación. Y en ese círculo vicioso se hunden cada vez más en la desesperanza, en el dolor, en el delito y la culpa. Mucha de esta gente, cuando encuentran la misericordia de Dios, ellos van a correr delante del Señor. Esa es la razón por la cual Jesús dijo esto, que las prostitutas, los ladrones, los impíos entrarán en primer lugar al reino de los cielos antes que los religiosos. Esa es una gran verdad. Es importantísimo que nosotros podamos reconocer la verdad del Evangelio. Hoy día los hombres le rinden culto a otros hombres considerándolos muy buenos y los quieren poner en un pedestal de santidad. Pero Pedro el apóstol, cuando llegó a predicar el Evangelio a un hogar en la casa de Cornelio, inmediatamente fue Cornelio, se postró delante de él. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro, el apóstol? Ponte de pie porque yo soy un hombre como tú. Todo hombre necesitó salvación. Aún la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, necesitó salvación. Ella dijo, Señor, qué misericordia has tenido para mí, que has mirado la bajeza de tu sierva. Ella misma necesitó ser salva. Hoy hay doctrinas tan erradas que nos hacen creer que María nació sin pecado alguno.
Lastimosamente esas mentiras y esas doctrinas tan erradas hacen tanto daño a la gente que hace de que la gente forme su propia moral y se crea digna de salvación. Pero no funciona así en el Evangelio. Soy una persona buena y por eso Dios me va a bendecir. Y miremos lo que ocurre en tanta gente que se cree buena en su propia justicia. ¿Qué dicen las Escrituras? En el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 18, en una oportunidad le dijeron al Señor, Maestro bueno. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, ¿por qué me llamáis bueno? Marcos 10, 18, ¿por qué me llamáis bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. No hay nadie bueno, solo Dios. En ese contexto es la razón por la cual Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie porque todos tenemos una viga en nuestros ojos. Todos tenemos algo que arreglar con Dios. Claro que esto es diferente al hecho de tener discernimiento. Pero queremos definir, ¿sí? El pensamiento de que tú eres una persona buena te va a alejar de Dios. ¿Cuán buena tú te puedes pensar para que Dios pueda ayudarte? ¿Cuán bueno tienes que ser? ¿Ah? ¿Y cuán malo tú puedes ser para que Dios no te tenga que escuchar? En Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay justo, no lo hay, ni siquiera uno. Hoy en día hay más de 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. De esos 7.000 millones de habitantes, el Señor dice una sentencia increíble. Dice, no hay justo, ni siquiera uno. Porque si hubiera alguien justo por sí mismo, entonces esa persona no necesitaría un Salvador. Si tú quieres que Él te salve, tú tienes que reconocer que necesitas salvación. ¿Te das cuenta que hay muchísima gente que no reconoce que necesita un Salvador? Mucha gente orgullosa en su propia moral, sí, que piensan que son muy educados. Simplemente esa forma de pensar los aleja mucho más del Señor. No es así. Todos necesitamos de ese Salvador. El tercer pensamiento que nos aleja del Señor es este. Si hago buenas obras, Dios entonces me perdonará y me va a bendecir. Si hago buenas obras, Dios me va a perdonar y seguro que me va a bendecir. Esa es la manera como los hombres trabajan. Es como este sistema opera, ¿no? Entonces alguien hizo un error, tiene una deuda y tiene otra forma de pagar por esa deuda, qué sé yo, pero así no funciona con Dios. No hay ninguna obra que tú puedes hacer para alcanzar el perdón de Dios. No hay ninguna obra que nos haga ganar a nosotros la misericordia de Dios. Esta obra, tú verás, tan practicada muchas veces en gente ligada a la mafia o al narcotráfico. Hemos visto, sí, que a muchísima de esta gente, y no solamente la mafia, el narcotráfico, puede ser cualquier otro tipo de movimiento o sistema. Esta gente se escuda en distribuir o dar o donar muchísimos millones de soles o dólares, lo que sea, para de esa manera soliviantar su culpa y de esa forma pretenden alcanzar algo de favor. Dios no puede ser coimeado. Dios es un Dios justo. Él no acepta coimas. La única forma que el hombre puede hallar perdón de Dios es a través de la obra redentora de nuestro Señor. No hay forma. Si un hombre podría decir, bueno, yo quiero pagar entonces por mi pecado, yo quiero salvarme por mí mismo, la única forma que podría ser es que él podría morir, tendría que ser expuesto a una muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y luego tendría que ir al infierno por la eternidad. Entonces, una persona muerta no le sirve de nada ser perdonado, porque ya fue ajusticiado. No tiene manera de poder recibir el beneficio de una posible paga, porque habrá muerto. Amén. No, tú no puedes acercarte a Dios por tus obras. Ya para ir terminando,
Esto también aplica con las oraciones. ¿Cuántas veces oramos a Dios? Dios, te pido que tú bendigas a tal persona porque esta persona fue una buena persona. Mira, Señor, las buenas cosas que hizo. Es muy humano y muy natural y muy lógico, cuando no conocemos cómo operan las cosas de Dios, orar de esta forma. Pero cuando oramos por otras personas, no debemos orar en base a su virtud. Debemos orar en el nombre de Jesús. En todo caso, lo que podríamos hacer es aplicar los principios de Dios que funcionan. Si sabemos que una persona supo honrar a sus padres, a su padre y a su madre en fe y honor, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Podemos nosotros acudir a los principios de fe, los principios de justicia. Hay gente que puede por fe obrar justamente de acuerdo a la palabra de Dios y ahí sí funcionan las promesas de Dios. Amén. No es que si haces buenas obras, entonces Dios te va a perdonar y bendecir. Tú ya has sido bendecido por medio de Jesús. Tú ya has sido bendecido por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ores, ora en base a ese beneficio del Señor Jesucristo. Y vas a ver, amén, cómo Dios responde al nombre de Jesús. Si no, no tendríamos que orar en el nombre de Jesús. Por poco orarías de esta forma. Señor, te pido que ores en el nombre de Pedro, porque Pedro fue una fantástica persona. Te pido que obres, por favor, por Pablo. Mira, haz esta obra por fulano de tal, porque Pablo fue, Señor, mira lo que hizo Pablo, te pido. No, ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni ningún hombre que sirvió a Dios tiene la autoridad de que su nombre pueda ser usado para interceder. Solamente, escúchame bien, el nombre de Jesús. No somos salvos en el nombre de Dios. Somos salvos en el nombre de Jesucristo el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quieren que esto es tan importante? ¿Cuánta gente piensa que solamente tiene que decir Dios? No es así. Hay un mediador entre Dios y los hombres y ese mediador es Jesucristo hombre. Él es Dios hecho hombre. Finalmente, la otra mentira que te aleja de Dios es esta creencia. Si me volví a Dios y le vuelvo a fallar, entonces Dios ya no me volverá a perdonar. Si yo me volví a Dios y ya le fallé, entonces ya Dios no me volverá a perdonar. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acercaos a Dios confiadamente, al trono de la gracia para hallar misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios tu Padre, cuando tú le falles, Él no te va a condenar. Él no va a decir, mira, ya te salvé una vez y ahora has vuelto a pecar. No, sabes que la salvación no es algo que nosotros logramos. La salvación es algo que nuestro Señor logró y es vida eterna. Yo no sé por qué hay tanta gente que tiene dudas acerca de la seguridad de la salvación, porque la seguridad de la salvación no está en nosotros. La seguridad de la salvación está en aquel que nos da la salvación. Es la sangre de Jesús la que compra nuestra salvación. Dios no nos ha dado a dar vida temporal, es vida eterna. Una creencia en que la vida o la salvación se puede perder es negar la vida eterna. Entonces Dios no nos ha dado una vida temporal, una linda vida temporal hasta que volvamos a fallar. Si volvemos a fallar, Dios va a decir, bueno, se acabó, tuviste la oportunidad, gozaste de la salvación. Hay versos malentendidos que la gente usa. De eso hablaré más adelante. Si estás escuchando por la primera vez, Jesús te ama y hoy tú puedes ser librado de la culpa y la condenación. Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Y nosotros que conocemos esta verdad, todavía hay millones de personas que necesitan oír esta verdad. Tenemos que hablarles el Evangelio y podemos compartir esta palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en la obra consumada de Cristo nos da el privilegio de recibir el regalo de la salvación. Vamos a orar. Si estás aquí conectado por la primera o segunda vez, fuiste invitado. Esto es demasiado, ¿verdad? Pero así es el amor de Dios.
Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Invoca el nombre del Señor. Ora conmigo, ¿sí? ¿Te parece? Haz esta oración de todo corazón. Señor Jesús, tu palabra ha sido expuesta y tú conoces cuántas veces he orado para que mi vida cambie. Cuántas veces he intentado enmendar mi vida, pero hoy reconozco, repite conmigo, hoy reconozco que he fallado, porque he puesto mi confianza en mis obras y no en tu obra, Señor. Yo te quiero rogar que me salves, que cambies mi corazón, me perdones. Transfórmame, Señor. Me rindo a Jesús y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Dame una nueva oportunidad. Necesito tu perdón y la vida eterna. Gracias, Señor, por salvarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tú has hecho esta oración. La palabra de Dios es veraz. Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú invocaste el nombre del Señor y tú ya eres salvo. Damos un aplauso al Señor. Cree, confía. A medida que te alimentes de la palabra de Dios, vas a ver que su palabra no falla, que Dios no falla. Bienvenido a la familia de los hijos de Dios, a la Iglesia Nuevo Amanecer para las Naciones. Queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Haznos saber que has hecho tu oración, escríbenos allí, que todo lo que hemos hecho hoy, todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto, es un regalo de Dios para ti. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Nos vemos el jueves, seguimos con Casa Abierta. Ya saben, para mí es una gran expectativa lo que va a ocurrir este jueves. Los dejo con José.